Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. En 1971, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Integral de Desarrollo Infantil, que habría implementado un sistema nacional de guarderías multimillonario, pero fue vetada por el presidente Nixon. El Gran Puente de Danyang-Kunshan en China es el puente más largo del mundo. Se extiende a lo largo de 164.8 kilómetros. Esta maravilla de la ingeniería forma parte de la red ferroviaria de alta velocidad. Las palabras déspota, tirano, dictador y autócrata eran originalmente títulos respetables en sus inicios y no poseían las connotaciones negativas que tienen hoy en día, sirviendo como ejemplos de cómo cambian los significados del lenguaje con el tiempo. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en el que las partículas se interconectan y el estado de una partícula influye instantáneamente en el estado de otra, independientemente de la distancia entre ellas. Esto se encuentra en el núcleo de la física cuántica y de las futuras tecnologías cuánticas. Los habitantes de Mongolia consumen 45.1 kilogramos de carne de cordero por persona al año. En comparación, las personas en los Estados Unidos consumen solo 0.5 kilogramos por persona al año. El Salto Ángel en Venezuela es la cascada ininterrumpida más alta del mundo, con una altura de 979 metros. El agua desciende desde la montaña a Ollantaypuy, creando un espectáculo natural impresionante. La cascada se encuentra dentro del Parque Nacional Canaima, una vasta región de tepuyes de cima plana considerada una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Debido a la enorme altura de la caída, gran parte del agua se dispersa en una fina neblina antes de llegar al suelo. Los pueblos indígenas Pemón conocen esta maravilla natural desde hace generaciones y la llaman Querepacupay Merú, que significa salto del lugar más profundo. Un grupo de monos en Etiopía ha logrado convivir de forma cercana con lobos salvajes, ayudándolos a cazar pequeños roedores. Los lobos ahora coexisten incluso con los bebés de los monos sin atacarlos, prefiriendo cazar presas más pequeñas y difíciles de atrapar. El Senet, un antiguo juego egipcio, se considera el juego de mesa más antiguo conocido en el mundo, que data de alrededor del año 3100 a.C. Amado por Tutankamón y la reina Nefertiti por igual, el tablero de juego consta de 30 cuadrados dispuestos en 3 filas de 10. La Luna se está alejando de la Tierra a un ritmo de unos 3.8 centímetros cada año, y lo ha estado haciendo durante los últimos 2.500 millones de años. Se cree que, al ritmo actual de alejamiento de la Luna, y si se proyecta hacia el pasado, probablemente hubo una colisión entre la Tierra y la Luna hace unos 1.500 millones de años. Los pandas gigantes adultos pesan normalmente entre 86 y 125 kilogramos. Estos carismáticos osos son conocidos por su distintivo pelaje blanco y negro. Aunque pertenecen al orden de los carnívoros, su dieta está compuesta casi por completo de bambú, por lo que pasan gran parte del día alimentándose. Un panda adulto puede consumir decenas de kilogramos de bambú diariamente para obtener la energía que necesita. Sus fuertes mandíbulas y potentes molares están especialmente adaptados para triturar los tallos más duros, mientras que una extensión ósea en sus patas delanteras funciona como un pulgar adicional que les ayuda a sujetar el alimento con gran precisión. En 1956, un hombre llamado Vincent Kasuga logró monopolizar con éxito el mercado de la cebolla de Chicago y acumuló una fortuna al controlar el 98% de todas las cebollas negociadas en la bolsa de comercio. Algunos gemelos comparten una conexión extraordinaria conocida como telepatía de gemelos, donde aparentemente pueden sentir los pensamientos y sentimientos del otro. Aunque muchos científicos puedan rechazar la idea de una conexión mágica entre gemelos, algunos investigadores han propuesto una forma de pensar en este fenómeno más basada en la evidencia. En lugar de llamarlo telepatía, algunos expertos explican estos sucesos como una imitación o modelado. Debido a los constantes desprendimientos de rocas, la isla de la Reunión construyó la carretera más costosa del mundo, llamada Nueva Carretera Costera. Ha sido valorada en 1.600 millones de euros por solo 12.5 kilómetros. Eso equivale a 133 millones de euros por kilómetro. La carretera se construyó en el océano para evitar las rocas. El halcón peregrino es el animal más rápido de la Tierra, alcanzando velocidades de más de 386 kilómetros por hora durante sus picados de caza. Esta velocidad extraordinaria es un factor clave en su éxito como depredador. El continente americano estuvo a punto de ser nombrado Amerigue, que significa Tierra de Américo, pero el nombre se cambió a la forma femenina América para seguir la convención de nomenclatura utilizada en Asia y Europa.
La lengua sumeria, que data de alrededor del año 33 a.C., es la lengua escrita más antigua que sobrevive. Fue utilizada por los antiguos sumerios en Mesopotamia. Floreció durante el tercer milenio antes de Cristo. Sin embargo, alrededor del año 2000 a.C., el sumerio fue reemplazado como lengua hablada por el acadio semítico. Según una encuesta de 2019 realizada a más de 4.500 personas en los Estados Unidos, la edad promedio a la que los niños dejan de creer en Santa Claus es de 8.4 años. El promedio más alto proviene del estado de Mississippi, con 10.2 años. El eco registrado más largo duró 112 segundos en los tanques de almacenamiento de petróleo de Invergordon, en Escocia. El inmenso tamaño de estas cámaras subterráneas contribuyó a la prolongada reverberación. La sentencia de prisión más larga jamás dictada fue de 141.078 años, otorgada a una mujer tailandesa en 1989. Sin embargo, fue liberada 4 años después debido a los límites de tiempo de reclusión de la ley local. Se estima que el universo observable es una esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro, que contiene innumerables galaxias, estrellas y otros objetos celestes. Sin embargo, es probable que el tamaño de todo el universo sea infinito. Los indígenas bolivianos de los Andes han evolucionado para ser resistentes al arsénico, debido a la fuerte presencia de una enzima en sus cuerpos que puede metabolizar el elemento tóxico. Esto se debe a que históricamente han estado expuestos al arsénico procedente de fuentes naturales, como el agua potable. Las olas de tsunami pueden viajar a velocidades increíbles, alcanzando hasta 805 km por hora. Estas poderosas alteraciones oceánicas pueden causar impactos costeros devastadores. En mar abierto, un tsunami suele pasar casi desapercibido para los barcos, porque su altura puede ser relativamente pequeña, aunque transporte una enorme cantidad de energía. Al acercarse a aguas menos profundas, la velocidad disminuye y el agua comienza a acumularse, aumentando considerablemente la altura de las olas. Los tsunamis pueden atravesar océanos enteros y llegar a costas situadas a miles de kilómetros de su punto de origen, lo que ha impulsado la creación de extensas redes internacionales de monitoreo y alerta temprana. Existe un grupo de trabajo para la desextinción establecido en 2014 por la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, cuyo propósito es identificar animales adecuados para traer de vuelta que no dañen a los humanos y puedan prosperar. Los 3 métodos empleados actualmente son la clonación, la ingeniería genómica y la cría selectiva regresiva. La radiación cósmica de fondo de microondas es un tenue resplandor remanente del Big Bang. Esta imagen de falso color, que cubre aproximadamente el 2.5% del cielo, muestra fluctuaciones en el gas ionizado que más tarde se condensó para formar supercúmulos de galaxias. El Hunley fue un submarino de los Estados Confederados de América que desempeñó un papel pequeño en la Guerra Civil estadounidense. Fue el primer submarino en la historia registrada en hundir un buque de guerra enemigo. Durante la década de 1980, varios grupos antinucleares trazaron mapas con las ubicaciones de los silos de misiles balísticos intercontinentales en Dakota del Sur. Esto no supuso un riesgo para la seguridad, ya que los soviéticos conocían de antemano los emplazamientos de todos los misiles. Algunos hongos como el Mycena chlorophyllus emiten un brillo suave debido a una reacción química. La bioluminiscencia, visible en la oscuridad, añade un toque mágico a los bosques. Los sombreros de estos hongos miden normalmente alrededor de 2 a 5 centímetros de diámetro. Este hongo suele crecer sobre madera en descomposición y restos vegetales en regiones cálidas y húmedas de Asia y del Pacífico. Su resplandor es más intenso durante las primeras horas de la noche, y puede apreciarse mejor cuando los ojos ya se han adaptado a la oscuridad. Existen decenas de especies de hongos bioluminiscentes distribuidas en distintas partes del mundo. La Rafflesia arnoldi es la flor más grande del mundo, con flores que pueden alcanzar más de 1 metro de diámetro. Crece en las selvas tropicales del sudeste asiático. Su enorme flor de color rojo brillante no llena el aire con un aroma dulce. De hecho, se le conoce como la flor cadáver porque huele a carne muerta. Después de someterse a una cirugía láser ocular, el jugador de baloncesto Horace Grant continuó usando sus características gafas protectoras de juego sin graduación. Lo hizo para mantener una influencia positiva y lograr que los niños que necesitaban anteojos pensaran que era algo genial utilizarlos. La partícula Oh My God fue un rayo cósmico de ultra alta energía detectado el 15 de octubre de 1991 por la cámara Ojo de Mosca en el terreno de pruebas de Dagway en Utah, Estados Unidos. Se cree que es un protón que viaja a casi el 100% de la velocidad de la luz. Le tomaría 215.000 años a un fotón obtener una ventaja de 1 centímetro sobre este protón. Durante el juicio de 2022 contra Young Thug por la ley RICO,
Un miembro del jurado tuvo que escribir un ensayo de 30 páginas sobre la importancia del deber de los jurados como castigo por visitar la República Dominicana en lugar de presentarse al tribunal. En la década de 1960, un orangután llamado Fu Manchu descubrió cómo escapar de su recinto en un zoológico abriendo la cerradura de una puerta. Lo hizo repetidamente durante semanas, mientras el personal del zoológico no entendía cómo sucedía e intentaba toda clase de medidas para evitarlo, hasta que finalmente atraparon a Fu Manchu en el acto utilizando un trozo de alambre que mantenía oculto. Ada Lovelace, una matemática del siglo XIX, escribió el primer programa de computadora para el motor analítico de Charles Babbage. Su trabajo pionero sentó las bases de la programación moderna, convirtiéndola en la primera programadora de computadoras del mundo. Un multimillonario saudí compró una vez inmunidad diplomática al gobierno de Santa Lucía, para poder divorciarse de su esposa sin pagar una pensión alimenticia. El monte Fuji, el pico más alto de Japón, tiene una altura de 3.776 metros. Este icónico estratovolcán posee una gran importancia cultural y es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su silueta casi perfectamente simétrica ha inspirado durante siglos a artistas, poetas y peregrinos, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del país. Durante la temporada de ascenso, miles de personas recorren los senderos que conducen a la cima para contemplar el amanecer desde las alturas. En días despejados, el monte puede verse desde lugares situados a más de 100 kilómetros de distancia, incluida gran parte del área de Tokio. The Campaign for North Africa es un juego de mesa publicado en 1978 cuyo tiempo de juego estimado es de 62 días. El juego incluye 16 países y el nivel de detalle es tan alto que las tropas italianas requieren suministros de agua adicionales en sus reglas solo para poder hervir pasta. En la década de 1920 se vendía un tipo de bebida energética llamada Raditor, que era agua con radio, un elemento altamente radiactivo. Miles de personas sufrieron necrosis mandibular por desintegración ósea a causa de esto. El ícono de la guitarra de rock Duane Allman comenzó a tocar la guitarra a los 14 años. Aprendió la técnica del slide a los 22 y falleció a los 24 años. En 2003, fue clasificado en el puesto número 2 de la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, superado únicamente por Jimi Hendrix. En 2013, un grupo de científicos descubrió agua que se remonta a 2.600 millones de años en una mina canadiense. El agua antigua proporciona una visión del pasado distante de la Tierra. Se describe como un agua que tiene un olor a rancio y que es altamente salina, hasta 10 veces más salada que el agua de mar. Debido al virus de la polio, en 1959 había un total de 12 personas confinadas permanentemente a un pulmón de acero, un dispositivo que imita el movimiento respiratorio del cuerpo mediante presión variable, dejando al paciente con solo la cabeza expuesta. En 2017 todavía había 3 personas utilizando este dispositivo. Las investigaciones demuestran que ver videos o fotos de gatos en Internet está relacionado con emociones positivas. Incluso puede funcionar como una forma de terapia digital o de alivio del estrés para algunos usuarios. Algunos sentimientos de culpa por posponer tareas también pueden reducirse al ver contenido de gatos. Los cables de comunicación submarinos son arterias vitales que transportan la gran mayoría del tráfico mundial de Internet. Estos cables, que se extienden a lo largo de miles de kilómetros por el fondo del océano, conectan continentes y permiten la transferencia de enormes cantidades de datos a velocidades ultrarrápidas. Un programa de concursos de televisión no emitido llamado Nuestro Pequeño Genio, que estaba programado para 2010, fue acusado de estar arreglado por los padres de uno de los concursantes. El programa presentaba a niños respondiendo preguntas sobre temas especializados para ganar dinero para sus familias. La cadena Fox lo retiró una semana antes de su emisión, y dado que el programa nunca se transmitió, las autoridades no pudieron realizar ninguna investigación. Cerca de 35.000 cimientos de edificios en Connecticut están afectados por mezclas de cemento defectuosas que contienen pirrotita de minas específicas de la zona. El mineral se expande con el aire y la humedad, un problema que puede tardar 20 años en aparecer y costar $200.000 en repararse, lo que obliga a muchos propietarios a perder sus viviendas por ejecución hipotecaria. Los equipos de mecánicos de Fórmula 1 pueden cambiar las 4 llantas en aproximadamente 2 segundos durante una carrera. Esta eficiencia ultrarrápida es crucial para minimizar el tiempo fuera de la pista y mantener una ventaja competitiva. En una parada participan más de 20 miembros del equipo, cada uno con una función perfectamente coordinada, desde retirar y colocar las ruedas hasta estabilizar el monoplaza y dar la señal de salida.
Los mecánicos practican estas maniobras cientos de veces durante la temporada, y las herramientas neumáticas utilizadas están diseñadas específicamente para soportar las enormes exigencias de velocidad y precisión que requiere la categoría. En 250 millones de años, todos los continentes de nuestro planeta convergerán y formarán un nuevo supercontinente llamado Pangea Última. Esto también puede conducir a un punto de inflexión climática y hacer que la Tierra se vuelva inhabitable para los mamíferos. Solo 1 de cada 10 adultos en los Estados Unidos consume suficientes frutas y verduras. Las recomendaciones se basan en las pautas dietéticas que aconsejan que los adultos incorporen de 2 a 3 tazas de verduras y de 1,5 a 2 tazas de fruta en su dieta todos los días. A pesar de que se muestran rodando en las películas del oeste y en las escenas del desierto, los estepicursores son nativos de Rusia y constituyen una especie altamente invasiva en los Estados Unidos. Estas plantas se desprenden de sus raíces cuando se secan y son arrastradas por el viento, dispersando miles de semillas a lo largo de grandes distancias. Algunas acumulaciones de estepicursores pueden llegar a bloquear carreteras, cercas y vías férreas durante fuertes tormentas de viento. Además, su presencia aumenta el riesgo de incendios, ya que las plantas secas son altamente inflamables y pueden transportar el fuego rápidamente a través de extensas áreas de terreno. La capa de hielo de la Antártida que cubre el continente puede alcanzar un espesor de más de 4.700 metros. Esta enorme reserva de hielo contiene una parte significativa del agua dulce de la Tierra. Bajo esta inmensa masa helada se encuentran montañas, valles, ríos ocultos e incluso cientos de lagos subglaciales que han permanecido aislados durante largos periodos de tiempo. En algunas zonas, el peso del hielo es tan grande que ha hundido el terreno rocoso varios cientos de metros. Los científicos utilizan radares y perforaciones especiales para estudiar estos paisajes ocultos y comprender mejor la historia climática del planeta. Los gatos domésticos matan anualmente entre 1.300 y 4.000 millones de aves, y entre 6.300 y 22.300 millones de mamíferos en los Estados Unidos. Aunque la mayoría de los gatos reciben alimento de sus dueños, conservan un fuerte instinto de caza heredado de sus antepasados salvajes. Los estudios han encontrado que los gatos que viven al aire libre son responsables de la mayor parte de estas capturas, especialmente en áreas cercanas a bosques, praderas y humedales. Por esta razón, numerosas organizaciones de conservación promueven mantener a los gatos dentro de casa o permitirles salir únicamente bajo supervisión para reducir su impacto sobre la fauna silvestre local. La esperanza de vida promedio de un gato doméstico aumentó de 7 a 15 años, entre principios de la década de 1980 y el año 2021. Este aumento se atribuye en gran medida a los avances en medicina veterinaria, una mejor alimentación y la creciente costumbre de mantener a los gatos dentro de casa, donde están menos expuestos a enfermedades, depredadores y accidentes. Hoy en día no es raro que muchos gatos superen los 15 años de edad, y algunos alcanzan los 20 años o más. Las revisiones veterinarias periódicas, la vacunación y los cuidados preventivos han contribuido significativamente a que los felinos disfruten de vidas más largas y saludables que en generaciones anteriores. El área metropolitana de Detroit está retrocediendo en su esfuerzo por producir una fuerza laboral bien educada. Apenas el 36% de los graduados de preparatoria del área de Detroit se consideran listos para la universidad al momento de graduarse. El 32% de estos graduados de preparatoria se inscriben para continuar con su educación. Los edificios muy altos suelen incluir una cantidad sustancial de espacio inutilizable, con el único fin de hacer que el edificio sea más alto, lo que se denomina altura de vanidad. Por ejemplo, el 29% de la altura del Burj Khalifa es solo vanidad. Sigue siendo el edificio más alto por altura del último piso, pero solo por 2 metros. Mientras se filmaba una escena en 1983 para la película Una historia de Navidad, en la que el personaje de Ralphie está vestido como un sheriff, un utilero le dio al actor Peter Billingsley tabaco de mascar real. Peter, que tenía 12 años, no notó la diferencia y lo ingirió, por lo que la producción tuvo que suspenderse hasta que el actor se recuperó. El Burj Khalifa en Dubái es el edificio más alto del mundo, con una altura de 828 metros. Esta maravilla arquitectónica domina el horizonte de la ciudad y es un símbolo de la ingeniería moderna. Su construcción requirió enormes cantidades de acero y concreto, además de soluciones innovadoras para soportar fuertes vientos a gran altura. El edificio cuenta con más de 160 pisos habitables y alberga residencias, oficinas, restaurantes y plataformas de observación, con vistas panorámicas de la ciudad y el desierto circundante. Los ascensores de alta velocidad recorren grandes distancias en pocos segundos, permitiendo trasladar a miles de personas cada día dentro de esta gigantesca estructura.
En una encuesta realizada a 500 empleados de firmas de abogados, más del 50% confirmó que los programas de televisión legales influyeron en su elección de carrera. El 57% de ellos sentía que la serie de televisión que los impactó era una representación realista, identificando el 30% a Suits y el 22% a Law and Order. La sangre del cangrejo herradura contiene células inmunitarias importantes, que son excepcionalmente sensibles a las bacterias tóxicas. Cuando esas células encuentran bacterias invasoras, se coagulan alrededor de ellas y protegen el resto del cuerpo del cangrejo herradura de esas toxinas. Los científicos utilizan estas células sanguíneas para desarrollar una prueba llamada LAL, la cual verifica que las nuevas vacunas no estén contaminadas. Esta técnica se ha utilizado en todo el mundo desde la década de 1970. Para evitar que los profesionales médicos administren inyecciones llenas de bacterias dañinas que podrían enfermar gravemente a los seres humanos. Su sangre es de color azul brillante. Titán, la luna de Saturno, tiene lagos, ríos e incluso nubes y niebla formados por metano líquido. Esto fue descubierto por la nave espacial Cassini-Huygens de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, y demuestra que la Luna es probablemente el cuerpo celeste más parecido a la Tierra en el sistema solar. Los patos machos desarrollan estructuras reproductivas nuevas cada año durante la temporada de apareamiento. El tamaño de su miembro se ve influenciado por su entorno social. En los estudios de investigación, los patos alojados en entornos mixtos desarrollaron miembros más largos que los alojados en parejas, debido a la competencia por las hembras dentro del grupo. La estrella del béisbol Ichiro Suzuki se negó en una ocasión a revelar el nombre de su perro a los medios de comunicación, argumentando que no tenía el permiso del animal para hacerlo. También le dio el crédito a su mascota por haberlo convencido de permanecer en su equipo de toda la vida, los Marineros de Seattle. El tiburón ballena ostenta el título del pez vivo más grande, con algunos ejemplares que alcanzan longitudes de más de 12 metros. De hecho, posee muchos récords de tamaño en el reino animal y habita en las aguas abiertas de todos los océanos tropicales. Tras el éxito de la película El guardaespaldas de la década de 1990, Kevin Costner se puso en contacto con su amiga de mucho tiempo, la princesa Diana, para que protagonizara una secuela y ella aceptó. El primer borrador llegó el día anterior a su muerte en 1997, y tras su fallecimiento la película fue descartada. La idea de que Napoleón perdió a todas sus tropas durante el invierno ruso es un error común. En realidad, perdió a la mayoría de sus hombres durante el verano ruso debido a enfermedades, hambruna, agotamiento por calor y deserción. Lanzó su invasión en junio y en un plazo de 2 meses ya había perdido a la mitad de su ejército. La estructura de Derinkuyu en la moderna Turquía era una ciudad subterránea de 3.000 años de antigüedad que en su momento llegó a albergar hasta a 20.000 personas junto con su ganado. A nivel mundial producimos más de 9.9 millones de toneladas de mantequilla al año, e India produce el 38% de esa cantidad, lo que la convierte en el mayor productor de mantequilla del mundo. Los Estados Unidos, que ocupan el segundo lugar, producen menos de la mitad de esa cantidad cada año, seguidos por Pakistán en el tercer lugar. A pesar de ser clasificada comúnmente como una de las peores películas navideñas jamás realizadas, la película Santa Claus de 1985 es inmensamente popular en el Reino Unido. Uno de los actores de la película, John Lithgow, mencionó en 2019 que desearía tener una moneda por cada inglés que le ha dicho que es su película favorita. Hawái es el único estado de los Estados Unidos que está libre de rabia. Todos los perros y gatos que entran al estado deben cumplir con requisitos estrictos de cuarentena por rabia. Un grupo de investigadores ha probado el teorema de los monos infinitos, y las monas no solo no produjeron nada más que 5 páginas en total, que consistían en gran parte en la letra S, sino que el macho alfa comenzó a golpear el teclado con una piedra y otros monos lo siguieron orinando y defecando sobre la máquina. La revista Time no nombró originalmente a un hombre del año en 1946. El elefante Dumbo, cuya película se estrenó ese año, se suponía que sería el mamífero del año. Sin embargo, ocurrió el ataque a Pearl Harbor y el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, fue nombrado rápidamente hombre del año por tercera vez. El primer multimillonario afroamericano, Bob Johnson, perdió su estatus de multimillonario debido a un costoso acuerdo de divorcio. El video musical de la canción Buddy Holly de la banda Weezer se incluyó en el disco de instalación de Windows 95 sin que la banda otorgara su permiso previo para ello. Algunas abejas utilizan el lenguaje corporal y el contacto visual, mientras que otras tienen patrones vocales. Las abejas melíferas tienen 2 métodos principales para comunicarse entre sí: el movimiento y el olor. Las abejas utilizan estos comportamientos
como la famosa danza del meneo, para enviar mensajes por toda la colonia, localizar una fuente de alimento cercana y comunicar otra información. Richard Phillips sobrevivió a la sentencia de prisión injusta más larga en la historia de los Estados Unidos, escribiendo poesía y pintando con acuarelas. También tuvo la oportunidad de matar al hombre que ayudó a encarcelarlo, pero decidió no hacerlo. Se determinó que se le pagarían $1.500.000 por haber sido condenado injustamente. Algunas especies de tortugas, como la tortuga gigante de las Galápagos, pueden vivir más de 100 años. Estos reptiles longevos son habitantes icónicos de las Islas Galápagos. Algunas han alcanzado edades extraordinarias que superan ampliamente el siglo de vida, convirtiéndose en algunos de los vertebrados más longevos conocidos. Su metabolismo lento, crecimiento pausado y estilo de vida tranquilo contribuyen a esta notable longevidad. Las tortugas gigantes también desempeñan un papel importante en los ecosistemas de las islas al dispersar semillas mientras se desplazan y se alimentan, ayudando a mantener la diversidad vegetal de su entorno. Además, pueden recorrer largas distancias en busca de alimento y agua, utilizando rutas que han seguido durante generaciones. John F. Kennedy no invitó a Sammy Davis Jr. a su investidura de 1961, debido a que Sammy se había casado con una mujer blanca, y a Kennedy le preocupaba que la presencia de una pareja interracial molestara a los extranjeros. Dean Martin, quien se enfureció por la noticia, se negó a asistir a la investidura en solidaridad con Sammy. El artículo de Wikipedia sobre la paradoja de Teseo ha sido editado más de 18 veces desde su creación en julio de 2003. Actualmente, el 0% de las frases del artículo original permanece en la página. Después de un tiempo de conservación de aproximadamente 6 meses, el cloro comienza a degradarse incluso en su botella original. El cloro se vuelve un 20% menos efectivo con cada año que pasa. La voz de Pájaro Loco fue realizada por la esposa de su creador. Ella tuvo que hacerlo enviando una cinta de audición anónima después de que Walter Lantz rechazara la idea de que una mujer pudiera dar voz a un personaje masculino. En todos los estados de los Estados Unidos, quien presiona el botón en la máquina tragamonedas gana la apuesta. Esto ocurrió en 2017 cuando un hombre llamado Jan Flato puso $50 en una máquina de video póker en el casino de Florida, y su acompañante presionó el botón para darle buena suerte. Como resultado, él no ganó nada y ella ganó $100,000. El lugar de nacimiento del vino no fue Italia ni Francia, sino Georgia. La producción de vino se remonta al año 8000 a.C. en Georgia, donde se han encontrado pruebas del cultivo de uvas. Los arqueólogos han descubierto restos de vino en antiguas vasijas de barro conocidas como kuvevri, recipientes que todavía se utilizan en la elaboración tradicional georgiana. Estas grandes ánforas suelen enterrarse parcialmente en el suelo para ayudar a controlar la temperatura durante la fermentación. La cultura del vino está tan arraigada en Georgia que muchas familias continúan produciendo su propio vino siguiendo métodos transmitidos de generación en generación durante siglos. El actor de voz en la película El campo de los sueños, que dice, si lo construyes, él vendrá, nunca ha sido revelado. Se puede probar un guiso cocinado en un volcán en las Islas Azores, llamado cocido das furnas. Varias carnes, verduras, papas y otros vegetales se introducen en una abertura volcánica y se cocinan al vapor durante 6 horas, lo que aporta un toque de azufre al sabor. China experimentó una grave escasez de carne de cerdo debido al brote de peste porcina africana. Como resultado, algunos granjeros criaron cerdos gigantes que pesaban tanto como un oso polar macho adulto promedio, alcanzando hasta los 500 kilogramos. Estos cerdos gigantes valían más de $1,400 cada uno. Los Estados Unidos cuentan con 41 ciudades independientes que no pertenecen al territorio de ningún condado, y 38 de estas ciudades se encuentran ubicadas en el estado de Virginia. El gran evento de oxidación, ocurrido hace unos 2.400 millones de años, marcó el momento en que las cianobacterias productoras de oxígeno transformaron la atmósfera de la Tierra, allanando el camino para formas de vida complejas. Sin embargo, durante cerca de la mitad de la vida de la Tierra, no hubo oxígeno en el planeta. 12 años después de publicar un libro que repasaba la historia de la corrupción política en Virginia Occidental, el exmagistrado de la Corte Suprema de Virginia Occidental, Allen Lowgry, fue declarado culpable en un tribunal federal de 11 cargos relacionados con la corrupción y sentenciado a 2 años de prisión. Durante el rodaje de la serie de televisión The Mandalorian en 2019, el equipo se quedó sin trajes de Stormtrooper. Como solución, se contactaron con un grupo local de fanáticos de Star Wars, quienes se presentaron con sus propios trajes hechos a mano para ayudar con la filmación. Existe una aerolínea de carga especializada exclusivamente en el transporte de caballos de carreras y exhibición, cuyo nombre comercial es Air Horse One.
Estos vuelos están diseñados para atender las necesidades de animales de gran valor económico y deportivo, incluyendo campeones de carreras, caballos de salto y ejemplares destinados a competiciones internacionales. Durante el viaje, los animales suelen estar acompañados por cuidadores especializados que supervisan su bienestar, alimentación e hidratación. Los aviones cuentan con compartimentos adaptados para el transporte equino, y algunos caballos incluso viajan con compañeros de establo para reducir el estrés durante trayectos de larga distancia entre continentes. Las cucarachas son conocidas por su resistencia y se encuentran entre las criaturas más adaptables del planeta. Han existido durante millones de años y pueden sobrevivir en diversos entornos, incluidas condiciones extremas. Pueden vivir sin comida durante un mes y sin agua hasta por 2 semanas. Pueden contener la respiración durante 40 minutos e incluso resistir la radiación. Todo esto es gracias a su anatomía única. Aunque los palillos han suplantado a las cucharas para comer arroz en China y Japón, las personas en Corea continúan usando cucharas para comer arroz y alternan su uso con los palillos durante la comida. En la mesa tradicional coreana, la cuchara se utiliza principalmente para el arroz y las sopas, mientras que los palillos se reservan para los acompañamientos. A diferencia de los palillos de madera comunes en otros países de Asia Oriental, los coreanos suelen emplear palillos metálicos, una característica distintiva de su cultura culinaria. Además, existe una etiqueta particular que desaconseja levantar el cuenco de arroz de la mesa mientras se come, una costumbre que contrasta con prácticas habituales en otras regiones de Asia. Jimmy Carter posee múltiples récords presidenciales, incluyendo haber sido el presidente estadounidense más longevo de la historia y quien disfrutó del retiro más prolongado tras dejar la Casa Blanca. También fue el primer presidente de los Estados Unidos en alcanzar los 100 años de edad y en vivir más de 4 décadas después de su investidura. Prácticamente ningún avión comercial vuela sobre el Tíbet. Una de las razones principales es que, en caso de una despresurización o falla del motor, las aeronaves no pueden descender a los 10.000 pies seguros debido a que la meseta tibetana tiene una elevación promedio de más de 14.000 pies. Los delfines muestran una memoria y unas capacidades cognitivas notables. Pueden reconocerse en los espejos y utilizar herramientas, lo que demuestra sus avanzadas habilidades para resolver problemas. Algunas poblaciones han sido observadas usando esponjas marinas para proteger sus hocicos mientras buscan alimento en el fondo del océano, una conducta que se transmite de generación en generación. También son capaces de aprender secuencias complejas de acciones, cooperar durante la caza y comunicarse mediante una amplia variedad de silbidos y chasquidos. Los investigadores incluso han descubierto que cada delfín desarrolla un silbido característico que funciona de manera similar a un nombre propio dentro de su grupo. Las papas fritas se pueden hacer en realidad con nopales, se encuentran en la cocina Tex-Mex y de Nuevo México y tienen una textura comparable a la de los aros de cebolla. Las secuoyas gigantes, que se encuentran entre los organismos vivos más grandes, pueden alcanzar alturas de más de 91 metros. Estos majestuosos árboles se encuentran principalmente en las montañas de Sierra Nevada en California. La política de apariencia de la marca de ropa Abercrombie & Fitch requería que su personal comprara las prendas de la propia compañía. Tras perder una demanda, la empresa acordó no obligar a los trabajadores a adquirir su ropa y reembolsar a los antiguos empleados por las compras realizadas durante el periodo citado. La flauta de Divje Babe, descubierta en Eslovenia, es el instrumento musical más antiguo conocido en el mundo, con una antigüedad estimada de unos 60.000 años. Es un tesoro de importancia mundial que, según los expertos, fue fabricado por los neandertales. Está hecha del fémur izquierdo de un oso de las cavernas joven y tenía 4 agujeros perforados. El físico y biólogo especializado en cáncer de la Universidad de Oxford, el Dr. Robert Grimes, afirma que para que la conspiración del alunizaje fuera cierta, alrededor de 411.000 personas habrían tenido que mantener el secreto. También sugiere que el engaño se habría desmoronado en menos de 4 años. El Shanay Tempishka en la Amazonía es un río con agua hirviendo debido a la actividad geotérmica. La temperatura puede alcanzar hasta 91 grados Celsius. Esto representa un fenómeno natural único. Las celebridades de alto perfil tienen el doble de probabilidades de divorciarse durante sus primeros 14 años de matrimonio en comparación con la población general. El murciélago abejorro, que se encuentra en Tailandia, ostenta el título del mamífero más pequeño del mundo según el libro de los récords Guinness. Tiene una longitud máxima de cabeza y cuerpo de solo 33 milímetros. También conocido como murciélago nariz de cerdo de Kitty, pesa apenas unos pocos gramos, por lo que puede descansar cómodamente sobre la punta de un dedo.
Habita principalmente en cuevas de piedra caliza y suele salir al anochecer para capturar pequeños insectos en vuelo. Debido a su reducido tamaño y a la limitada distribución de sus poblaciones, esta especie ha sido objeto de importantes esfuerzos de conservación para proteger su hábitat natural. La famosa tienda de conveniencia 711 recibió su nombre en 1946, lo que reflejaba el nuevo horario de atención de la tienda de 7 de la mañana a 11 de la noche. Este horario no tenía precedentes en ese momento. Entre 1928 y 1946, se llamaba originalmente Tiendas Totem. Las luces de Navidad eran tan caras que antes se rentaban en lugar de venderse. Un árbol iluminado eléctricamente era un símbolo de estatus a principios del siglo XX. En aquella época, muchas familias seguían utilizando velas reales para decorar sus árboles, una práctica vistosa pero arriesgada debido al peligro de incendio. Las primeras instalaciones eléctricas navideñas requerían técnicos especializados para colocarlas y mantenerlas funcionando. Con el paso de las décadas, la producción masiva y las mejoras tecnológicas redujeron drásticamente los costos, permitiendo que las luces navideñas se convirtieran en una decoración común en hogares, calles y edificios de numerosas ciudades alrededor del mundo. El video musical de la canción If I Could Turn Back Time de la cantante Cher fue filmado a bordo del acorazado USS Missouri. El revelador atuendo que utilizó causó una controversia considerable entre los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, quienes consideraron que profanaba un sitio histórico. La práctica del tatuaje tiene orígenes antiguos, con evidencia de tatuajes encontrados en momias que datan de alrededor del año 3300 a.C. Descubiertos en 1991, se descubrió que los cuerpos lucían tatuajes en 2018, cuando los investigadores los reexaminaron mediante imágenes infrarrojas y descubrieron que lo que parecía manchas en la piel era en realidad arte corporal. Su tinta es la evidencia más antigua conocida de tatuajes, que representan imágenes que incluyen un toro salvaje y una oveja en el brazo de un hombre, así como símbolos que representan la letra S, y posiblemente un bastón en el brazo y el hombro de la mujer. Nintendo copió a Lego a finales de la década de 1960 y vendió más que ellos durante unos años en Japón. Su serie de bloques era muy similar a Lego y mucho más popular porque tenía más formas redondas. Nintendo suspendió la serie a principios de la década de 1970, muy probablemente debido a la presión legal de Lego. El pay de calabaza más grande del mundo, creado en 2010, pesó más de 1.678 kilogramos. Este logro culinario combinó los esfuerzos de panaderos, agricultores y entusiastas de las calabazas. Según un informe sobre la transición laboral de 2023 realizado por la plataforma SETI, más del 50% de los trabajadores temen más a ser despedidos que a la muerte, y el 65% le teme más que a una enfermedad o a la mala salud. Los delfines del río Amazonas son la única especie conocida que ha sido observada participando en interacciones de penetración en el espiráculo, una conducta descrita como actividad nasal. Cuando la población de Nueva Zelanda propuso ideas para una nueva bandera nacional, uno de los diseños más conocidos fue el de un kiwi disparando un láser por los ojos junto a un helecho plateado. Fue diseñado en 2015 por Lucy Gray utilizando el programa de dibujo Microsoft Paint durante una sola tarde. El Internet tiene más de 50 años, con el primer mensaje enviado a través de ARPANET el 29 de octubre de 1969. Desde entonces ha transformado la comunicación, el acceso a la información y la conectividad global. La Neo Geo es una de las consolas de videojuegos domésticas más costosas de la historia, vendiéndose por $650 en 1990, lo que equivale a una cifra significativamente mayor en dinero actual. Originalmente se planeó solo como una consola de alquiler, pero se vendió al por menor debido a la alta demanda. El fenómeno del gusano de oído, que consiste en tener una canción atrapada en la cabeza en un bucle, puede ocurrir debido al intento del cerebro de llenar un vacío en la corteza auditiva. Si esto te sucede, masticar chicle es un método sencillo para ayudar a deshacerse de la canción. Esto está ligado a la teoría de que el movimiento de la mandíbula afecta o reduce la fijación musical. Un grupo de científicos capturó por primera vez y en detalle imágenes aéreas de ballenas orcas cazando y matando tiburones blancos en Sudáfrica. Los investigadores registraron 11 muertes de tiburones a manos de las orcas, y la evidencia sugiere que este comportamiento de caza se está volviendo más común. Se estima que las pirámides de Giza, incluida la Gran Pirámide, tienen alrededor de 4.500 años. Estas estructuras monumentales siguen siendo un testimonio de la ingeniería y los logros culturales del antiguo Egipto. El video musical de la canción Bad de Michael Jackson fue dirigido por Martin Scorsese. En 2013, el astronauta Chris Hadfield
tomó una fotografía de Berlín por la noche desde la Estación Espacial Internacional, la cual mostraba la división entre el antiguo este y el oeste a través de sus luces en las calles. Berlín Oriental se ve de color naranja debido a las lámparas de vapor de sodio, mientras que Berlín Occidental se ve blanca debido a las lámparas fluorescentes. El campo de maíz al principio de la película Interestelar fue plantado específicamente para la producción y luego se vendió para obtener ganancias. En un intento por ser lo más realista posible visualmente, Christopher Nolan decidió no utilizar ningún tipo de imágenes generadas por computadora para representar la granja, y en su lugar, plantó un campo de maíz de 200 hectáreas con un costo de $100,000 a las afueras de Calgary, Canadá. Más tarde se vendió con una ganancia de $162,000. La Gran Muralla China, incluyendo sus varias secciones, varía en altura de 5 a 8 metros. Esta antigua estructura defensiva abarca más de 21,000 kilómetros. Su construcción se llevó a cabo durante distintos periodos históricos y bajo varias dinastías, utilizando materiales que iban desde tierra compactada hasta ladrillo y piedra, según la región. Además de servir como fortificación, contaba con torres de vigilancia, puestos militares y sistemas de comunicación que permitían transmitir señales a grandes distancias. Algunas de sus secciones atraviesan montañas escarpadas, desiertos y praderas, convirtiéndola en una de las obras de ingeniería más extraordinarias jamás realizadas por el ser humano. En 1982, el jugador de béisbol Jim Rice entró corriendo a las gradas para ayudar a un niño de 4 años que había sido golpeado en la cabeza por una línea bateada durante un juego. Rice cargó al niño directamente al campo a través del vestuario de los Medias Rojas para que recibiera tratamiento inmediato, una rápida acción que salvó la vida del menor. Se cree que la materia oscura constituye alrededor del 27% del universo. No emite, absorbe ni refleja la luz, lo que la hace invisible y casi imposible de estudiar. Es una forma hipotética de materia en la astronomía, pero aún así tiene atracción gravitatoria. En 1958, una mujer que tenía un busto de 86 centímetros y una cintura de 63 centímetros, al igual que Marilyn Monroe, era considerada una talla 12. En 2015, una talla 12 significaba un busto de 99 centímetros y una cintura de 81 centímetros. La interpretación de Javier Bardem como Anton Chigurh en la película No es país para viejos fue determinada por un grupo de psicólogos independientes en la revista de Ciencias Forenses como la representación más exacta de un psicópata. En 1923, el Departamento de la Oficina Postal de los Estados Unidos ordenó que cada hogar contara con un buzón o una ranura para cartas para recibir el correo. Antes de esa norma, los carteros llamaban a la puerta y esperaban a que los residentes respondieran. Desde 1953, un banco regional italiano llamado Credito Emiliano ha aceptado grandes moldes de queso parmesano reggiano como garantía para préstamos a pequeñas empresas. Además de conservar el queso como seguro, el banco almacena y madura los moldes en bóvedas con clima controlado durante la vigencia del préstamo. Las sondas Voyager 1 y 2 han viajado más de 22.500 millones de kilómetros desde la Tierra. Lanzadas en 1977, estas naves espaciales han proporcionado datos invaluables sobre los límites exteriores de nuestro sistema solar. Cuando la Copa Stanley de la Liga de Hockey NHL se queda sin espacio para nuevos grabados, las placas con las inscripciones más antiguas son retiradas para añadir una nueva banda. Recientemente se retiraron las bandas con los nombres de los ganadores desde 1954 hasta 1965. Las ballenas evolucionaron en realidad a partir de mamíferos terrestres y todavía tienen restos de huesos de la cadera dentro de sus cuerpos, lo que es evidencia de su ascendencia terrestre. Los fósiles muestran que sus antepasados vivieron hace más de 50 millones de años y tenían patas funcionales con las que caminaban por tierra firme. A medida que se adaptaron a la vida acuática, sus cuerpos se volvieron más hidrodinámicos. Las extremidades delanteras evolucionaron hasta convertirse en aletas, y las patas traseras fueron reduciéndose gradualmente. Los científicos han encontrado especies transicionales que conservaban características tanto terrestres como acuáticas, lo que ha permitido reconstruir con notable detalle una de las transformaciones evolutivas más extraordinarias conocidas. Chloe Phillips Harris, de 28 años, fue detenida en Kazajistán en 2016, porque las autoridades no creían que Nueva Zelanda fuera un país real. Cuando le pidieron que mostrara el país en un mapa, el mapa de ellos no incluía a Nueva Zelanda. De hecho, pensaban que Nueva Zelanda era un estado de Australia y que ella necesitaba un pasaporte australiano. Los glóbulos rojos tienen una vida de unos 121 días. La producción continua de estas células en la médula ósea asegura el funcionamiento adecuado del sistema circulatorio.
El vehículo con el mayor récord de ventas en un solo año modelo en la historia automotriz estadounidense es el Chevrolet Impala de 1965, con 1.074.925 unidades vendidas, de las cuales 200.000 tenían el paquete deportivo SS. La canción Blanco y Nerd de Weird Al Yankovic fue tan popular que, a pesar de que el artista de la canción original ganó un premio Grammy, la gente se acercaba a Chamillionaire y le decía que habían escuchado su versión de la canción de Weird Al. Chamillionaire se mostró complacido por esto y mencionó que el comediante rapeaba bastante bien. El cartógrafo Martin Waldseemüller fue la primera persona en publicar un mapa con la palabra América, pero más tarde intentó cambiar el nombre del continente a Tierra de Papagayos. La etapa adulta de la vida de una efímera dura solo unas pocas horas o un día. A pesar de su corta vida, las efímeras desempeñan un papel crucial en los ecosistemas de agua dulce y son indicadores de la salud ambiental. Antes de alcanzar su fase adulta, pasan meses o incluso años bajo el agua como ninfas, alimentándose y desarrollándose en ríos, lagos y arroyos. Cuando emergen en grandes cantidades, proporcionan alimento a peces, aves, anfibios y otros animales. Algunas especies realizan emergencias masivas tan espectaculares que pueden cubrir puentes, carreteras y edificios cercanos a los cuerpos de agua durante unas pocas horas. El plátano azul es una región geográfica que se extiende en forma de banana desde el norte de Italia, cruzando el oeste de Alemania y los Países Bajos hasta llegar a la región de Liverpool en Inglaterra. Algunos consideran que esta zona constituye el núcleo industrial y económico de Europa, tanto en el presente como en la historia. Se han encontrado genes de resistencia a los antibióticos en suelos antiguos de permafrost, lo que indica que la resistencia a los antibióticos es anterior al uso de antibióticos por parte de los seres humanos. En 1999, Joan Murray estaba practicando paracaidismo cuando su paracaídas no se abrió. Sin embargo, sobrevivió milagrosamente a una caída libre de 4.400 metros al caer sobre un hormiguero. Las picaduras de las hormigas mantuvieron su corazón latiendo y la adrenalina fluyendo. Pasó 2 semanas en coma y recibió el alta del hospital 6 semanas después. Joan incluso volvió a saltar en paracaídas en 2001. El bosquecillo Pando en Utah es una colonia de árboles de álamo temblón y se considera el organismo vivo más antiguo conocido. Se estima que los árboles tienen alrededor de 80.000 años, lo que los convierte en una maravilla de la longevidad. Desde la construcción de la oficina oval en 1909, un total de 6 escritorios diferentes han sido utilizados por 20 presidentes estadounidenses. 8 presidentes utilizaron el escritorio Resolute, 6 usaron el escritorio Theodore Roosevelt, 2 utilizaron el escritorio Hoover, 2 usaron el escritorio Wilson, 1 utilizó el escritorio CIO y 1 usó el escritorio Johnson. El fósil humano más antiguo conocido, Ardipithecus ramidus, data de hace unos 4.4 millones de años. Descubierto en Etiopía, este esqueleto parcial fosilizado proporciona información valiosa sobre la evolución humana. Los restos más famosos pertenecen a una hembra apodada Ardi, cuyo esqueleto permitió a los investigadores estudiar cómo se desplazaban algunos de nuestros antiguos parientes. Sus características muestran una combinación poco común de rasgos adaptados, tanto para caminar erguidos como para trepar árboles. El hallazgo también ayudó a reconstruir el entorno en el que vivía, revelando que estos homínidos habitaban zonas boscosas en lugar de las extensas sabanas que durante mucho tiempo se consideraron el escenario principal de la evolución humana temprana. Entre el 1 y el 4% de la población general tiene trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno se caracteriza por un proceso de pensamiento profundamente arraigado y disfuncional que se centra en el comportamiento socialmente explotador, delincuente y criminal, muy a menudo debido a la falta de remordimiento del individuo afectado por estos comportamientos. La profundidad del Gran Cañón alcanza aproximadamente 1.857 metros. Las capas de roca expuestas en sus paredes proporcionan una cronología geológica que abarca millones de años. A lo largo de sus más de 400 kilómetros de longitud, pueden observarse formaciones rocosas de diferentes edades y colores que narran una parte importante de la historia geológica de América del Norte. El río Colorado continúa moldeando lentamente el paisaje, transportando sedimentos y erosionando la roca. Además, el cañón alberga una notable diversidad de plantas y animales adaptados a las distintas altitudes y condiciones climáticas presentes en su interior. En los Estados Unidos existen agencias privadas de ambulancias con fines de lucro que cobran una factura a una persona por acudir al lugar de un incidente, incluso si esa persona rechaza el tratamiento o el transporte médico, y aunque no haya sido quien llamó al servicio de emergencias 911. De las 208.874 toneladas de oro que se estima que se han extraído a lo largo de la historia, alrededor de 2/3 se han extraído desde 1950.
Dado que el oro es prácticamente indestructible, esto significa que casi todo este metal todavía se encuentra en una forma u otra. Si cada onza de este oro se colocara una al lado de la otra, el cubo resultante de oro puro solo mediría alrededor de 22 metros por cada lado. La Universidad Bob Jones es una institución cristiana en Greenville, Carolina del Sur, donde a los estudiantes solo se les permite ver películas con clasificación para todo público, y la música rock está prohibida. Cuenta con aproximadamente 3,000 estudiantes y fue fundada por el evangelista cristiano Bob Jones padre, debido a la preocupación por la presencia cada vez mayor del ateísmo en los Estados Unidos. Irlanda es el país más exitoso en el Festival de la Canción de Eurovisión. Irlanda ha participado en el Festival de la Canción de Eurovisión 53 veces desde 1965, ganando un récord de 7 veces. El detector de humo fue inventado por accidente en la década de 1930 por el físico suizo Walter Jaeger, mientras intentaba diseñar un sensor que identificara fácilmente los gases venenosos. El dispositivo de Jaeger registró en su lugar el humo de su propio cigarrillo. La fuente del río Amazonas se encuentra en la cordillera de los Andes en Perú. Es un pequeño arroyo que con el tiempo se convierte en el majestuoso Amazonas, el río más grande del mundo por volumen de descarga. Es imposible ver todas las películas nominadas a Mejor Película. Solo existen 2/3 de la película El Patriota de 1928, y las únicas copias completas de Las dos vidas de una mujer de 1930 y de El desfile blanco de 1934 todavía se encuentran en el archivo de películas de la Universidad de California en Los Ángeles. Un relámpago puede alcanzar temperaturas de unos 30,000 kelvins. De hecho, emite una luz más brillante que la superficie del Sol. Esta deslumbrante exhibición de energía es un testimonio del poder de la naturaleza. Un solo rayo puede recorrer varios kilómetros a través de la atmósfera y transportar corrientes eléctricas extremadamente intensas. La rápida expansión del aire calentado por la descarga genera la onda sonora que percibimos como trueno. Cada segundo se producen decenas de relámpagos en distintos puntos del planeta, especialmente en regiones tropicales donde las tormentas eléctricas son frecuentes durante gran parte del año. El actor Lawrence Fishburne solía aparecer acreditado como Larry Fishburne en sus primeras películas, incluida Boys and the Hood. Comenzó a utilizar su nombre completo, Lawrence, en 1993. El piloto as de ases de la Primera Guerra Mundial, Eddie Rickenbacker, estuvo una vez varado en el mar durante 24 días y sobrevivió comiéndose una gaviota que se posó en su cabeza. Una chimpancé bebé con discapacidad grave mostraba síntomas similares al síndrome de Down y otros defectos congénitos de nacimiento. Normalmente, cualquier simio bebé con defectos de nacimiento es rechazado, pero su madre y su hermana la cuidaron de todos modos, e incluso su grupo social no la rechazó. De hecho, sobrevivió en estado salvaje durante 23 meses. Darius McCallum fue un hombre arrestado 32 veces por hacerse pasar por un trabajador de tránsito. Tomó el control de cientos de autobuses y trenes subterráneos a lo largo de 30 años, manteniéndose en la ruta y el horario sin recibir pago. Incluso asistió a reuniones del sindicato, a pesar de que no era miembro. El modelo de automóvil Chevrolet Suburban cuenta con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood debido a sus constantes apariciones en producciones cinematográficas. En el siglo XIX, un jarabe que contenía morfina se comercializaba como una solución para la dentición de los bebés. El estreñimiento, el mal aliento y los dientes sucios no se retiró de la venta sino hasta 1930. Se llamaba el jarabe calmante de la señora Winslow y se comercializaba ampliamente en el Reino Unido y en los Estados Unidos. El dibujo del oso en las placas de circulación de Alaska fue tomado del artista Douglas Allen sin su consentimiento. Las placas se realizaron por primera vez en 1976, pero Allen no lo supo sino hasta 2015. Allen nunca había estado en Alaska y había dibujado al oso en el zoológico del Bronx. Un piano de cola de concierto estándar tiene 88 teclas, que abarcan un rango de 7 octavas más una tercera menor. El diseño intrincado y la precisión de estas teclas permiten a los músicos expresar una amplia gama de composiciones musicales. El periodo de gestación de un elefante es más largo que el de cualquier otro mamífero. Los elefantes africanos están preñados durante un promedio de 22 meses, mientras que en los elefantes asiáticos el periodo es de 18 a 22 meses. El océano alberga varios organismos bioluminiscentes, como las medusas que brillan en la oscuridad, y ciertas especies de algas, que crean exhibiciones fascinantes en sus profundidades. Estos incluyen peces, bacterias y medusas. Algunos organismos bioluminiscentes, como las luciérnagas y los hongos, se encuentran en la Tierra. Sin embargo, casi no hay organismos bioluminiscentes nativos de los hábitats de agua dulce.
El famoso actor Humphrey Bogart era un ávido jugador de ajedrez y a menudo jugaba ajedrez por correspondencia con soldados en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, la Oficina Federal de Investigación le ordenó que dejara de hacerlo después de interceptar su correspondencia, al creer que las anotaciones de ajedrez eran códigos secretos. La montaña rusa Fórmula Rosa en Abu Dhabi es la más rápida del mundo, alcanzando velocidades de 240 km por hora. Este viaje lleno de adrenalina ofrece una experiencia emocionante para los buscadores de emociones fuertes. La motocicleta Honda Super Cub es el vehículo de motor más producido en la historia. Se encuentra en fabricación desde 1958, y su producción superó los 60 millones en 2008, los 87 millones en 2014 y los 100 millones de unidades en 2017. La magnetosfera es una región del espacio que rodea a la Tierra, donde el campo magnético dominante es el campo magnético de la Tierra, en lugar del campo magnético del espacio interplanetario. Es lo que nos protege de los vientos solares y de la radiación cósmica. En 1988, un niño prodigio llamado A-Dragon se graduó de la Universidad de California en Santa Cruz con una licenciatura en matemáticas computacionales a la edad de 11 años. Su padre planeaba que su hijo obtuviera un doctorado en física a la edad de 12 años, ganara el premio Nobel a los 16 y luego se convirtiera en senador, presidente, jefe de un gobierno mundial y, en última instancia, presidente de un gobierno intergaláctico. El primer vuelo exitoso en un avión motorizado de los hermanos Wright cubrió una distancia de 36.6 metros en 12 segundos. Este acontecimiento monumental del 17 de diciembre de 1903 marcó el comienzo de la aviación moderna. Durante las décadas de 1950 y 1960, los fabricantes de automóviles desarrollaron un motor de turbina capaz de funcionar con cualquier tipo de combustible sin necesidad de modificaciones. Como demostración, el automóvil fue conducido en México utilizando tequila, y en Francia funcionó con el perfume Chanel número 5. El efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos que sugiere que el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil podría desencadenar una cadena de acontecimientos que provoquen un tornado en Texas. Es la idea de que las cosas pequeñas pueden tener un impacto no lineal en un sistema complejo. El retrato más antiguo que se conoce de Jesús fue encontrado en Siria y data aproximadamente del año 235, y lo muestra como un joven sin barba, de porte autoritario y digno. Se le representa con el cabello corto y vistiendo una túnica y un palio, la vestimenta masculina común en la sociedad romana. La primera fotografía de la Tierra desde el espacio fue tomada por un cohete V-2 en 1946, a una altitud de 104 kilómetros. Esta imagen icónica marcó un momento crucial en la exploración espacial, cuando el Papa le encargó a Nicolás Maquiavelo escribir la historia de Florencia. El escritor se enfrentó al dilema de tener que relatar verdades desagradables sobre la familia del pontífice. Para evitar disgustarlo pero mantenerse objetivo, Maquiavelo incluyó todos los aspectos negativos sobre la familia, presentándolos como palabras pronunciadas por sus enemigos políticos. La canción número 2, la emblemática canción de rock de Blur, dura exactamente 2 minutos y 2 segundos, y también tiene 2 estrofas y 2 coros. La banda también decidió mantener el nombre de la canción según su lugar en la lista de canciones en vez de nombrarla de otra manera. White Castle, la famosa cadena de restaurantes de hamburguesas, fue fundada en 1928 y es anterior a McDonald's por casi 2 décadas, estableciéndose como la primera cadena de hamburguesas de comida rápida de los Estados Unidos. Son famosos por sus mini hamburguesas. La extensa colección de cuadernos de bocetos de Leonardo da Vinci contiene más de 13,000 páginas. Estos cuadernos son un tesoro de sus observaciones científicas, ideas artísticas y diseños inventivos. Entre sus páginas aparecen estudios detallados de anatomía humana, planos de máquinas, diseños hidráulicos, observaciones sobre el vuelo de las aves y apuntes sobre óptica y geometría. Leonardo llenaba los márgenes con notas y dibujos rápidos, registrando ideas cada vez que surgían. Muchos de sus manuscritos fueron dispersados tras su muerte y hoy se conservan en bibliotecas, museos y colecciones de distintos países. La línea de productos de más larga duración de Microsoft no es el sistema operativo Windows, sino el juego Flight Simulator, cuyo primer lanzamiento ocurrió en noviembre de 1982, casi 3 años antes que Windows 1.0. Stonehenge, un monumento prehistórico en Inglaterra, tiene una antigüedad estimada de unos 5,000 años. El propósito y los métodos de construcción de este sitio icónico siguen siendo objeto de investigación arqueológica. El cantante Kenny Rogers estuvo una vez en un evento privado de un gestor de fondos de cobertura y le pidieron que repitiera la canción El Apostador una y otra vez, ofreciéndole un pago adicional por cada ejecución.
Después de cantarla una docena de veces y de haber ganado $4 millones, simplemente se negó a seguir cantándola. Debido a la expansión térmica, la Torre Eiffel puede expandirse y contraerse con los cambios de temperatura. En la época de verano, la estructura de hierro puede crecer hasta 15 centímetros debido al aumento de las temperaturas. Los ciudadanos de Mónaco tienen prohibido apostar o trabajar en los casinos de su propio país. El famoso casino de Montecarlo está reservado estrictamente para los extranjeros. El término teoría de la conspiración es en sí mismo el tema de una teoría de la conspiración, según la cual la Agencia Central de Inteligencia lo popularizó intencionalmente después del asesinato de Kennedy para desacreditar y ridiculizar a los creyentes de las conspiraciones. Cuando los enviados otomanos, citando una costumbre religiosa, se negaron a quitarse los turbantes al reunirse con Vlad el Empalador, Vlad elogió su devoción y decidió reforzar su costumbre haciendo que les clavaran 3 clavos en la cabeza, fijando los turbantes en su lugar para siempre. Un perro ganó contra 2 humanos para el puesto de alcalde honorario de un pueblo de California. En respuesta, el periódico chino Diario del Pueblo reportó esto como un ejemplo de las fallas de la democracia occidental. El baiji era una especie de delfín de agua dulce obligado que habitaba en el río Yangtze en China. Fue fotografiado por última vez en 2002. Una extensa investigación visual y acústica de 6 semanas con múltiples embarcaciones en 2006, que cubrió todo su rango histórico, no logró encontrar ninguna evidencia de que la especie hubiera sobrevivido. La construcción de madera más antigua encontrada data de hace al menos 476.000 años. Sorprendentemente es anterior al Homo sapiens, ya que los artefactos de madera rara vez sobreviven desde la temprana edad de piedra, puesto que requieren condiciones excepcionales para su preservación. La cuñada de Van Gogh estuvo detrás de su éxito y fama póstumos. Ella dedicó su vida a difundir su arte y legado después de su muerte, e incluso conservó y publicó sus cartas, organizó y exhibió sus pinturas, y escribió y tradujo artículos y libros sobre él. El campo de golf más antiguo de Escocia se remonta al año 1552, mientras que el campo más antiguo fuera de Escocia, ubicado en Francia, data del año 1856. En una desafortunada coincidencia evolutiva, el veneno de la araña de tela de embudo de Sydney es excepcionalmente peligroso para los seres humanos. Una sola mordedura puede matar a una persona en tan solo 15 minutos. La naturaleza seductora del personaje de la M&M verde se originó de una leyenda urbana durante la década de 1970, la cual afirmaba que los dulces M&M de color verde eran afrodisíacos. La salamandra mexicana, el ajolote, tiene una increíble capacidad regenerativa. Pueden regenerar extremidades enteras o incluso órganos internos, como partes de su cerebro, médula espinal o incluso el corazón. La nueva ciencia está estudiando esta capacidad para tal vez ayudar en el futuro a las personas que han sufrido la pérdida de una extremidad. En 1987, mientras trabajaba en un cine en Arizona, Bill Hader fue despedido por arruinar el final de la película Titanic a los espectadores problemáticos. Literalmente, a cualquiera que fuera grosero con él, le rompía los boletos y le decía que al final el barco se hunde. Leo muere y la anciana arroja las joyas al océano. Aproximadamente el 50% de los bebés comienzan a gatear a los 8 meses de edad. Pero algunos pueden empezar antes de los 6 meses y otros podrían no gatear, sino hasta después de los 11 meses, o incluso no hacerlo nunca. En 1972, el astronauta Neil Armstrong visitó la ciudad escocesa de Langholm, donde le leyeron una ley de 400 años de antigüedad que declaraba que cualquier Armstrong que ingresara a la ciudad debía ser ahorcado. El pueblo Penan de Malasia tiene una sociedad igualitaria tan sumamente generosa que no tienen una palabra para decir gracias, debido a que la ayuda se da por sentada y por lo tanto no requiere un agradecimiento. Las pelotas de tenis solían ser de color blanco o negro, pero cambiaron al color amarillo para facilitar su visualización a los espectadores de televisión, siguiendo una sugerencia del naturalista David Attenborough. Sonia Orwell, la segunda esposa del escritor George Orwell, murió sin dinero en diciembre de 1980. Gastó una fortuna intentando proteger el legado y el nombre de Orwell y terminó siendo estafada con sus fondos restantes por contadores sin escrúpulos. El catamarán de vela con hidroalas modelo F-50 puede navegar casi 4 veces más rápido que la velocidad del viento y alcanzar los 100 km por hora. La icónica foto del embotellamiento en el monte Everest fue tomada por Nirmal Purja durante su exitoso intento de escalar las 14 montañas, que están a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar en un plazo de 6 meses.
El término ciberlunes se remonta a principios de la década de 2000 y se refiere a una época en la que la mayoría de la gente todavía tenía internet de marcación telefónica en casa y utilizaba las conexiones de internet de alta velocidad de sus empleadores para comprar en línea al regresar al trabajo después del descanso de Acción de Gracias. La fuerza aérea más grande del mundo es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Curiosamente, la segunda fuerza aérea más grande del mundo es la Armada de los Estados Unidos. En 1939, el estudio RK o Pictures ofreció a un joven Orson Welles el que generalmente se considera el mejor contrato otorgado a un cineasta en la historia. El acuerdo le dio a Welles un control creativo total para escribir, producir, dirigir y actuar en 2 películas. La primera película realizada bajo este contrato fue Ciudadano Kane. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.